Ay, es la parte entretenida que genera toda mi confusión hacia el futuro, porque en realidad nunca viví en Argentina. Es cuando esa típica historia que, no sé, pues vive en el campo y tus papás, para que nazca en un lugar más seguro, en una clínica, no sé, como con mayores facilidades, se fueron a Buenos Aires y nosotros vivíamos en Uruguay en ese minuto. O sea, yo en la guatita de mi mamá vivía en Uruguay y para que naciera nos fuimos a Buenos Aires, donde habían nacido mis dos hermanos. Y bueno, hay que aclarar que esto era un pueblo pequeñito, que hoy en día es más turístico, es más grande, que se llama Colonia del Sacramento, que está justo enfrente de Buenos Aires, pero que en aquella época era un pueblo obviamente mucho más pequeño, con menos desarrollo. Entonces, además, y para ser muy sincero, mi mamá quería que todos tuviéramos el mismo pasaporte para que no fuera tan complicado. Lo que yo hoy en día agradezco, porque si no siempre hubiera sido como la rara, la otra, ¿no es cierto? Así que, bueno, somos todos argentinos. De Uruguay, de Colonia, donde viví 8 años, nos vinimos a Chile y estuvimos 1 año y medio acá. Y por eso yo digo que volví siempre, y por eso Chile es tan importante en mi historia de chica. Lo pasé increíble, aunque era una época de mucho conflicto. Cuando uno es pequeño, igual de esas cosas no se entera. Mi papá estaba trabajando acá, mi papá es ingeniero textil, era porque ya falleció, cubano, para generarle más conflicto a toda la historia, nacionalizado argentino. Y él trabajaba en una transnacional, en una textilera, entonces nos movíamos junto con mi papá, en el fondo. Ya lo iban moviendo de ciudad, así que nosotros íbamos detrás de él. Así que de Uruguay, Chile. Y después de Chile, 1 año y medio, nos fuimos a Venezuela. Y ahí llegamos a Venezuela. ¿Cuánto tiempo en Venezuela? En Venezuela yo te diría, bueno, el destino era quedarnos ahí, porque mi papá cuando llegó a Venezuela, llegó al Caribe, siendo él cubano, dijo, aquí me quedo yo, aquí me bajo. Y bueno, después que falleció mi papá, yo terminé la universidad y me vine a Chile. Pero vine por esas cosas de la vida, oportunidades que se dan. ¿Oportunidades? ¿Por el amor a veces? Sí, pero en este caso un poco dicen que uno o persigue el amor o escapa del amor. Yo creo que en este caso estaba escapando del amor, sin saberlo, pero estaba encontrándome con un Chile que a mí me había gustado mucho. Entonces a eso volví. Dije que toda esta mezcla es al final una confusión. Lo que pasa es que, claro, te sientes sin identidad. Sobre todo yo soy hija de inmigrantes cubanos y hija de inmigrantes alemanes, húngaros. Entonces es todavía más complejo, porque en el fondo también perdiste como la raíz de tus papás y ya perdieron sus raíces. Entonces al final te toca echar las raíces donde voy, donde llego, y eso es muy gracioso porque tú me ves en cualquier lugar donde llego a instalarme, así sea en una cafetería, y como que desparramo todas mis cosas, saco mis cuadernos, saco el libro, ¿no? Entonces como que me instalo, y yo creo que eso es algo instintivo que me pasa como para sentirme que estoy en casa. Eso es como, tal vez como lo difícil, ¿no es cierto? Porque tienes que crearte tus propias raíces, tienes que crearte tu base sólida, y lo fácil es que al final tienes este poder de adaptación, que donde vas te sientes en casa de alguna manera. Entonces hay algo que yo encuentro que es muy particular en mí, no sé si a todos los extranjeros les pasa, pero que al final, como no te sientes parte, te sientes mucho más libre de hacer cosas. Entonces no estás tal vez tan pendiente del qué dirán, esto está permitido o no, porque en el fondo, como eres extranjero, yo hago las cosas como a mí me parece. Entonces va más como por ese lado, es decir, bueno, yo lo puedo hacer porque nadie está esperando que yo haga otra cosa diferente. Y me vengo a Chile a trabajar como modelo, en un principio por 3 meses. Y claro, el gran sueño era volver a este país maravilloso de cuando yo era chica, y quedé impresionada por cómo había cambiado. En realidad estamos hablando de 15 años más tarde, y fue un cambio impresionante. Yo venía desconforme de Venezuela, porque sin duda vivir en Venezuela ya en ese minuto era un problema, había mucha inseguridad, nunca me sentí cómoda dentro del país bananero, por decirlo así. Me encanta la alegría de la gente, pero soy mucho más alemana, por ahí me sale el lado alemán de mi mamá. Me gusta el orden, me gusta que la gente cumpla las reglas, me gusta la puntualidad.
amo la playa, ese es el problema, ese es mi lado caribeño, y el agua calentita, ¿no es cierto? Pero bueno, nada es perfecto, así que, claro, cuando llego a Chile y siento que puedo caminar tranquila en la noche, aunque los chilenos no lo crean, y aunque los chilenos siempre te digan, pero ¿cómo? Si este es un país lleno de defectos. Bueno, siempre hay que salir para darse cuenta de lo que uno tiene en casa, ¿cierto? Así que yo creo que eso es lo que me pasó cuando llegué a Chile, que me encontré con un país que estaba en la explosión del desarrollo, que estaba todo por pasar, que estaba todo por hacer, y además con seguridad, con condiciones como favorables para eso, seguridad finalmente. Y lo que yo tenía claro cuando terminé la universidad es que como periodista, yo creo que es algo que todos los periodistas hoy en día tienen muy claro, es que si quieren que les vaya bien, queridos colegas, hay que especializarse en un tema en específico, es decir, uno no puede donde me lleve, ¿no? Hoy me encargo de esto, hoy escribo de lo otro, sino que hay que especializarse. Y en ese momento, como yo era modelo y tenía ya 7 años de experiencia como modelo, quería ser periodista especializada en moda. Y empecé en eso. Entonces, cuando venía a Chile, mi idea era hacer reportajes y todo el tema. Y bueno, nada, al final nunca volví. Y aquí me quedé. Y terminé escribiendo de vinos. A mí me encanta la comida chilena, siento que tiene de alguna manera mucha conexión con la comida española, una comida sabrosa, más que tal vez muy condimentada, me refiero a especies, picantes, ¿no es cierto? Abundante, que eso también me gusta, aunque no se crea, por lo flaco que puede ser. Y yo te diría que ha sido muy bonito porque también es el haberse dado cuenta de ese mirar hacia adentro y decir, bueno, sí, efectivamente nuestra comida no es solo el pastel de choclo y el asado o la plateada, sino que hay mucho más. Y en ese mucho más empezar a descubrir cuáles son los productos chilenos que tienen valor, que realmente tienen un potencial de exportación, que realmente pueden enaltecer un plato y que está más ligado finalmente con el producto, con el sabor del producto, más que con todas estas técnicas exuberantes, ¿no es cierto? Y cosas, y ¿cómo se llama? La espuma, ¿cierto? Y todos estos tecnicismos que de repente te pueden dar la cocina llamada molecular. Yo siento que no es igual. ¿Ya? Porque no hablo con el entendí, comprendí, pero siento que en el lenguaje, y agradezco que así sea, pues es algo que debo criticarle al chileno, es que habla muy mal, corta las palabras, ¿no es cierto?, usa mal los verbos, pero bueno, en fin, igual me gusta el cantadito. Yo te diría que no sé, hay cosas que de repente están en tu inconsciente. El otro día una chica me dijo, justo en una clase, porque yo doy clases también en el mundo del vino, me dijo, tú no eres chilena, ¿no es cierto? No habíamos hablado, no habíamos cruzado una palabra. Yo estaba entrando a la clase, me presento, digo, mi nombre es Mariana Martínez, voy a ser su profesora en la clase. Y me dice, no eres chilena, ¿verdad? Y yo, no, ¿por qué? Porque no te vistes como chilena. Y yo quedé plop, porque en el fondo, no sé, claro, bueno, a lo mejor la ropa que tengo puesta en este minuto no me la compré en Chile, pero siento que la chilena tampoco se compra toda su ropa en Chile si tiene la oportunidad de viajar, digamos. No me había dado cuenta, en realidad no había sentido que era así, pero bueno, yo creo que en el fondo son como esas cosas que es verdad. Yo en Venezuela no me vestía como venezolana, yo no me maquillo como venezolana, no tengo la exuberancia de una venezolana, pero de repente en Chile no tengo la manera en cómo se viste la chilena, no sé cómo, o el comportarse, o el peinarse, o el pelo lice, ¿no es cierto? No sé, como curioso. Yo encuentro que la gran maravilla de Santiago es la seguridad, aunque la gente se queje, que el metro, que te roban, o sea, eso ocurre en cualquier ciudad grande del mundo donde uno anda volando bajo, como se dice, que tú andas despistado, que la cámara, que eso te pasa en cualquier lugar, o sea, el turista tiene que cuidarse. Pero en general hay una seguridad que es una maravilla y además entonces está creciendo, crece la oferta. Hoy en día tú vas a Las Tarrias y te arriendan bicicletas, hay rondas turísticas por el barrio, está el bus que te recorre Santiago. O sea, en realidad es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra, excepto cuando hay mucho smog y, ¿no es cierto?, nuestro aire es realmente desastroso y uno dice, quiero salir corriendo de aquí.
pero si tienes la suerte de estar al día siguiente de una lluvia y ves la cordillera nevada, alucinante, el aire exquisito, te das cuenta lo que hay, lo que es. Y lo otro importante es que tiene muchas cosas muy cerca. Entonces, de nuevo, si tú estás en invierno, ¿cierto?, que es cuando ocurre este fenómeno del smog que no es agradable, a media hora o un poquito más estás en la nieve, un poquito más estás en la playa, y esas son cosas que Santiago te ofrece y que son únicas, y que es lo que a mí me encantó, me fascinó, y por lo cual me quedé también, o sea, yo me quedé pegada un poco, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que genera Santiago y lo que genera Chile en el extranjero. No sé si lo han conversado, no sé si te ha pasado con otros extranjeros, pero en el fondo el extranjero conoce mucho más Chile que el mismo chileno. Yo creo que hay dos lugares así de Chile que me faltan. Punta Arenas, o sea, Punta Arenas lo conozco, pero las Torres del Paine, he estado en las Torres del Paine por trabajo, pero no las he recorrido. Y eso es lo que yo te diría que me falta, y el norte, Arica, Iquique. Pero el resto creo que prácticamente lo conozco todo, como lugares turísticos importantes, digamos. Isla de Pascua. Entonces, pregúntale a un extranjero en Chile qué no conoce. ¿Alguna picada aquí en Santiago? ¿Alguna picada así tipo... bien, no sé, lo que es concepto picada? Uy, concepto picada. Yo viví en Las Tarrias mucho tiempo, y a la vuelta de mi casa había un lugar que siempre me confundo con el nombre, porque en realidad yo no iba por el nombre del lugar, iba porque quedaba a la vuelta de mi casa, y era este lugar de comida casera con la Carmencita, que te atendía todos los días y te decía: ¿cómo está, mi hijita? ¿Cómo está? Y te atendía con un cariño increíble y te servía la mejor plateada de Santiago. Esos lugares donde la gente te atiende con ese cariño, son increíbles. Y cuando uno va 1, 2, 3, 4 veces, ya te hacen sentir en casa. Eso es impagable. Y eso es lo rico, que eso todavía en Santiago existe. Tal vez en los restaurantes más pirulos, ¿no es cierto?, se ha perdido, porque en el fondo hay rotación, hay mucho turista que tú nunca más lo ves, pero en los restaurantes de barrio eso se da, y eso es impagable. Por supuesto, bueno, los invito a todos a que me escuchen todas las noches, de lunes a viernes, en Radio Universo, clásicos del pop y el rock, y ahora del vino, en mi programa Reina de Copas, donde hablamos de todo lo que hemos conversado acá: vino, gastronomía, cosas sabrosas, tragos, cócteles y viajes. Los invito a todos nuestros amigos extranjeros, amigos vecinos de un poquito más allá, a que vengan a Chile, vengan a conocer este país maravilloso. No se queden solo en la ciudad, dense el tiempo de salir un poquito más afuera, y cuando salgan un poquito más afuera van a darse un poco más de tiempo para conocer un poquito más allá, y ahí se van a dar cuenta que van a tener que volver, y si no vuelven es porque decidieron quedarse, como lo hice yo. Así que vengan a Santiago, que Santiago no es Chile, pero es una pequeña parte y es maravilloso. Un abrazo gigante a nuestros amigos de Urban Santiago. Desde el mundo del vino les mando un abrazo gigante y muchos besos a Barrio Italia TV y a todos sus queridísimos vecinos. Que estén muy bien.